Desde que recibiera la fe en el Señor, aguarda el momento en que regrese sobre un manto de nubes. Solía fantasear con el glorioso regreso del Señor Jesús en las nubes. Imaginen mi emoción al pensar en una escena tan conmovedora. Cuando oye que dan testimonio del regreso del Señor, le sigue el juego a los ancianos de resguardar la iglesia, pero experimenta varios reveses. ¿Por qué estos reveses tras resistirme al relámpago oriental? ¿Acaso era Dios Todopoderoso el auténtico regreso del Señor? Los himnos de las palabras de Dios Todopoderoso que pone su madre tienen un hondo impacto en ella y decide investigar. Pese a lo rebelde que era, Dios no me abandonó. Y hasta me permitió oír su voz y recibirlo. Esto es el gran amor de Dios para conmigo. De pequeña no podía caminar, así que mi madre me llevó ante el Señor. Para mi sorpresa, mis piernas sanaron milagrosamente un mes después. Para retribuirle a Dios su amor, dejé los estudios en 1998 y comencé a esforzarme por el Señor con entusiasmo. Luego, la iglesia me consideró para recibir formación. Y el anciano Q me llevaba a las iglesias donde él predicaba. Los pastores y ancianos solían decir que el día del Señor era inminente y que debíamos ser como las vírgenes prudentes, estar preparadas para la venida del Señor. Añadían, según la Biblia, «He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. En los últimos días, el Señor volverá con gran gloria sobre un manto de nubes, y nos arrebatará en el aire para estar con Él. Entraremos al reino de los cielos y gozaremos de bendiciones eternas. Los incrédulos llorarán y crujirán los dientes al sucumbir a las calamidades». Al oír los animados sermones de los pastores y ancianos, pronto imaginaba una escena gloriosa en la que todos nos agrupábamos en torno al Señor, mientras Él descendía en un manto de nubes. Imaginen mi emoción al pensar en una escena tan conmovedora. Un día de principios de 1999, los ancianos Q y Wang convocaron una reunión de colaboradores y dijeron: «Ha surgido una nueva iglesia denominada Relámpago Oriental, que afirma que el Señor ya encarnó y que ha regresado expresando palabras y realizando la obra del juicio. Pero ¿cómo podía ser? Las Escrituras dejan claro que Dios descenderá sobre un manto de nubes, pero ellos dicen que el Señor ha vuelto encarnado. Esto no concuerda con la Biblia. Así que no deben escuchar sus sermones ni leer sus libros, y mucho menos alojarlos. Quien los aloje será expulsado de la iglesia». ¿Y qué te pareció que dijeran esto los ancianos? Cuando lo dijeron, pensé, ellos son creyentes desde hace años, conocen bien la Biblia, deben tener razón. Además, si las Escrituras dicen que el Señor descenderá sobre las nubes, ¿cómo es posible que se haya encarnado? Entonces no debo encontrarme con nadie del Relámpago Oriental, sino tal vez me descarríen. Pero no mucho después, muchos colaboradores y creyentes como yo se convirtieron al Relámpago Oriental. El anciano Wang recalcó que debíamos romper la relación con ellos y nos mandó correr la voz de que nadie debía convertirse al Relámpago Oriental. Después, fui a todos los puntos de reunión y les pedí resguardar la iglesia. También recalqué, cuando venga el Señor lo hará sobre las nubes, no encarnado. Todo rumor de que el Señor se ha encarnado es falso. Al oírlo, todos los creyentes asentían con la cabeza y decían que si venía alguien más a difundir el evangelio, lo echarían. ¿No fue un poco arbitrario seguir ciegamente a los líderes en su resistencia y condena sin buscar e investigar primero? Eso es. ¿Se te ocurrió alguna vez que en caso de que Relámpago Oriental fuera el auténtico regreso del Señor Jesús, estarías resistiéndote a Dios? Sí. Por entonces no le daba mucha importancia.
y creía que defendía el camino del Señor. Para que los hermanos y hermanas no oyeran la prédica del relámpago oriental, me di prisa para limitar el acceso a la iglesia. Pero pese a hacer todo lo posible, había colaboradores y creyentes convirtiéndose al relámpago oriental. Un día, en casa de un colaborador, este me dijo que su compañero Lee y otros estaban estudiando el relámpago oriental. Otros colaboradores y yo fuimos deprisa a impedírselo. Les dije, según las Escrituras, el Señor descenderá sobre un manto de nubes y todos presenciaremos su descenso. Por eso no podemos creer a esos del relámpago oriental cuando afirman que el Señor se ha encarnado. No obstante, en cuanto dije esas palabras, uno de ellos replicó: «Lo que predican es muy revelador y coincide con la Biblia. ¿Por qué no podemos escucharlo? ¿Quién comprende la totalidad de la obra de Dios? Creo que debemos seguir investigando». Eso me angustió y ya iba a continuar disuadiéndolos. Pero de repente se me obstruyó la garganta y me dio un ataque de tos. Tenía la cara roja como un tomate y se me saltaban las lágrimas. No podía pronunciar palabra. Todos los presentes miraban atónitos. Los colaboradores me dieron un vaso de agua, pero seguí tosiendo incluso tras bebérmelo. Sentía mucho pánico y oraba continuamente al Señor para pedirle que me parara la tos. Ante mi estado, otro colaborador siguió hablando en mi lugar, pero tras un par de comentarios concluyeron aprisa la reunión. Fue una escena muy incómoda. Después de la reunión me pregunté si defendía el camino del Señor y estaba protegiendo el rebaño. ¿Por qué me dio un ataque de tos en el momento más crucial? ¿Por qué no escuchó el Señor mis oraciones? ¿Lo que yo decía no coincidía con su voluntad? Enfermé no mucho después. Me dolían la cabeza y el estómago y me mareaba. Endeble y mareada en la cama, invoqué al Señor una y otra vez. Pero por más que le implorara, mi estado no cambiaba. Solo pensé, ¿no soy lo bastante devota del Señor? Si he hecho lo imposible por proteger el rebaño, ¿por qué habría de enfermar? Me devané los sesos en busca de una respuesta, pero no la hallé. ¿Pensaste alguna vez que habías ofendido el carácter de Dios por oponerte al relámpago oriental? En aquel entonces no se me ocurrió. En otoño de 1999, el anciano Guam tuvo un accidente de camino a casa después de cerrar la iglesia. Se desmayó en el choque, tuvo una grave lesión craneal. Estuvo varios días en estado crítico hasta que se estabilizó. Me quedé boquiabierta al enterarme. El anciano Guam llevaba años trabajando a capa y espada para el Señor y había sufrido graves penurias por impedir que los creyentes aceptaran el relámpago oriental. ¿Por qué le pasaba algo así? Esto no tenía nada de coincidencia. Uno es muy susceptible de resistirse a Dios y ante algo tan importante como su venida no investiga, sino que solo lo condena. Sí. Mas yo no me daba cuenta de que estaba mal luchar contra el relámpago oriental. Varios meses después, supe que había más creyentes que estudiaban el relámpago oriental. Así que con un par de hermanas fuimos a sus casas en bicicleta y les contamos muchos rumores y falacias para amenazarlos e impedírselo. Esto asustó a todos ellos y dijeron que no escucharían más sermones del relámpago oriental. Hasta que no oí aquello no me sentí por fin algo aliviada. Pero luego, de camino a casa, cuando llegué a una cuesta abajo, perdí el equilibrio sobre la bicicleta. Lo vi todo negro, la estrellé y aterricé a casi 2 metros de ella. Me mareé inmediatamente y me dolía todo el cuerpo. Me fracturé
la clavícula con la caída. Eso es terrible. El repentino accidente me dejó perpleja y confundida. ¿No nos otorga el Señor paz y gozo? ¿Por qué tenía yo estos reveses si protegía el camino del Señor? ¿Acaso el relámpago oriental era el auténtico regreso del Señor? No obstante, la Biblia deja claro que el Señor descenderá sobre las nubes, así que el relámpago oriental no podía ser el camino verdadero. ¿Me estaba probando el Señor por no serle lo bastante devota? ¿O lo había ofendido en modo alguno? Desconcertada, no captaba la voluntad del Señor. Después de eso me sentía cada vez más en tinieblas y agotada. Cuando leía la Biblia no comprendía nada y no decía nada en mis sermones. Hasta mis oraciones se sentían insípidas, como si hubiera perdido la presencia del Señor. Y la mayoría de nuestros creyentes se volvían tibios en la fe. En las reuniones, la mayoría de la gente charlaba o se dormía. Muchos colaboradores y creyentes abandonaron del todo la iglesia y regresaron al mundo. Para mí, lo más decepcionante era que había muchos celos entre colaboradores. En las reuniones de colaboradores, estos y los ancianos peleaban por los asuntos más nimios y terminaban mal. Al ver esto, yo no entendía por qué estaba así la iglesia. Empezaron a hartarme las reuniones y llegué a pensar en volver a la vida laica. En 2002, mi madre emocionada me dijo un día: el Señor Jesús ha vuelto y se ha encarnado para expresar sus palabras y llevar a cabo la obra del juicio. Esto me dejó boquiabierta. ¿No era esto lo que predicaba el relámpago oriental? ¿Se había convertido mi mamá al relámpago oriental? Sin darle tiempo a terminar de hablar, le pregunté: ¿quién te contó que ha regresado el Señor Jesús? ¿Se te ha olvidado que la Biblia deja claro que cuando venga el Señor descenderá con gloria en las nubes y que esto sacudirá los cielos y la tierra? Dices que el Señor ha vuelto, ¿y por qué no hemos visto estas señales? Dices que el Señor se ha encarnado para hacer la obra del juicio, pero ¿cómo puede ser? No deberías creerte a la ligera cualquier cosa que oigas. Ante mi obstinación, mi madre entró en su cuarto y salió con un libro pulcramente encuadernado. Dijo con entusiasmo: Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Aquí se hallan las nuevas palabras expresadas por el Señor Jesús. Léelo y verás. El libro era nuevo, y el título La palabra manifestada en carne estaba impreso en grandes letras doradas en la cubierta. Recordé inmediatamente la advertencia del clero: no deben leer su libro. Si lo leen, los engañarán. Yo contesté: mamá, no debes creerte esto. Tú no has leído mucho la Biblia, pero yo la conozco bien y he asistido a varios reavivamientos. ¿En serio crees saber más que yo? Si te descarrías en la fe, ¿no habrán sido en vano todos tus años en la iglesia? No tienes razón en eso. Conocer bien la Biblia no implica que alguien comprenda la verdad y conozca a Dios. Los fariseos conocían bien la Escritura, pero cuando vino el Señor Jesús no lo reconocieron y hasta lo negaron, condenaron y crucificaron. Sí. Sus fallas son una buena lección para nosotros. A la hora de recibir al Señor debemos querer buscar la verdad y centrarnos en estar atentos a su voz. Sí. Pero por entonces yo no quería buscar, y traté de convencer a mi mamá de que no se uniera al relámpago oriental. Pero dijera lo que dijera, mi madre no cedía y no cambiaba de idea. Incluso me dijo seriamente: Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que hemos anhelado siempre. Es el Espíritu de Dios, encarnado de nuevo para hablar y obrar. La palabra manifestada en carne es la palabra de Dios para los últimos días y revela todos los misterios de la Biblia.
Si no has leído las palabras de Dios Todopoderoso, ¿cómo sabes que no son las del regreso del Señor? Sí. Según la Biblia, la fe viene del oír. ¿Tú no has escuchado? ¿Cómo esperas recibir al Señor? Reflexiona. Si realmente ha vuelto el Señor y no lo recibes, ¿no lamentarás haber perdido la ocasión? Al oír sus palabras, no se me ocurrió cómo refutarlas. Y de mala gana respondí: no leeré este libro, yo solo leo la Biblia. Hemos gozado mucho de la gracia de Dios, no puedo ser una ingrata. Digas lo que digas, no traicionaré al Señor. En vista de mi actitud, suspiró de frustración y se fue a hacer la cena. Poco después, oí una tenue música que venía de la cocina. El cántico tenía un ritmo pegadizo, era un himno que no habíamos aprendido antes. Como sabía que mi mamá lo ponía para que lo oyera, me fui sin demora. Luego, mi mamá comenzó a poner himnos en casa, y de noche solía oírla orar por mí llorando. En ese punto pensé que ella era una persona que pensaba por sí misma, por tanto debía de haber buscado de manera diligente el recibimiento al Señor. ¿Acaso era el relámpago oriental el auténtico regreso del Señor Jesús? Si no, ¿por qué estaba tan preocupada mi mamá en sus oraciones por mí? Pero recordé lo que decían los pastores y ancianos, y decidí mantenerme en el camino del Señor y no ceder. Posteriormente, me alejé más de mi madre. Un día, estando yo sentada en el sofá de la sala, mi mamá puso un himno en su cuarto. La letra del himno me atrajo. Esta vez Dios se ha hecho carne para llevar a cabo la obra que aún no ha completado, para juzgar y poner fin a esta era, para salvar al hombre del sufrimiento, para conquistar a la humanidad y para transformar el carácter de vida de la gente. Son muchas las noches de insomnio que ha soportado Dios para liberar al hombre del sufrimiento y de esas fuerzas muy oscuras y por el bien de la obra de la humanidad. Ha descendido desde lo más alto hasta lo más bajo para vivir en este infierno humano y pasar sus días con el hombre. Dios jamás se ha quejado de la mezquindad que hay entre ellos, ni nunca les ha pedido demasiado. Por el contrario, Dios ha soportado la mayor de las vergüenzas mientras realizaba su obra. Para que toda la humanidad goce pronto del reposo, Dios ha sufrido humillación e injusticia para venir a la tierra, y ha entrado en la boca del lobo a salvar a la humanidad. Muchas veces ha mirado las estrellas, partiendo al amanecer y regresando al anochecer. Ha soportado una agonía extrema y ha sido sometido a los ataques y embates de la gente. Dios ha venido a esta tierra de inmundicia donde ha soportado en silencio los estragos y la opresión del hombre en las tinieblas, pero nunca se ha defendido ni ha exigido demasiado a la gente. Ha llevado a cabo toda la obra necesaria para la humanidad: enseñar, dar esclarecimiento y reprender a la gente, refinarla con sus palabras, además de advertirle, exhortarla, consolarla, juzgarla y desenmascararla. Cada paso que da es por el bien de la vida de la gente. Está destinado a purificarla. A pesar de haberle quitado sus perspectivas y su destino, todo cuanto hace Dios es por el bien del hombre. Cada paso que da es para su supervivencia, para que la gente pueda tener un hermoso destino en la tierra. Amén. 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 La letra de este himno me tocaba el corazón. No pude evitar recordar que el Señor Jesús se había encarnado para redimir a la humanidad. La clase dominante lo había buscado y perseguido. El mundo religioso lo había condenado y abandonado. La turba lo había abucheado y difamado. Y él nunca había tenido un lugar donde descansar ni un hogar. Pese a esto, expresó la verdad para proveer a la gente. La sanaba, expulsaba demonios
y acabó crucificado como eterna ofrenda de pecado por la humanidad a la que redimió de pecado. Sí, Al recordar el amor de Dios a la humanidad y compararlo con la tortura que recibió a manos del hombre, mi corazón dormido y endurecido se conmovió profundamente y se me salieron las lágrimas. ¿Acaso era Dios Todopoderoso el auténtico regreso del Señor Jesús? ¿Quién sino Dios podría expresar esas palabras? ¿Quién sino podría pagar ese precio por el hombre? Sí. Más tarde, oí otro himno. Después de todo, los inocentes se han hecho insensibles. ¿Por qué tendría Dios que hacerles siempre las cosas difíciles? El hombre débil está desprovisto de perseverancia. ¿Por qué debería Dios tener un enfado constante hacia él? El hombre débil y sin poder ya no tiene vitalidad. ¿Por qué debería Dios reprenderlo siempre por su desobediencia? ¿Quién puede resistir las amenazas de Dios en el cielo? Después de todo, el hombre es frágil. Y Dios, sin más opción, contiene su enfado en el fondo, para que el hombre pueda reflexionar. Amén. Amén. La letra me impactó profundamente. Hablaba de la honda inquietud y el cariño de Dios por la humanidad, como cuando un niño desobediente le parte el corazón a su madre, pero ésta lo llama continuamente, con la esperanza de que su hijo salga de la niebla y vuelva a su lado. sí. Estas palabras me parecieron la voz de Dios. No pude evitar recordar todas mis discrepancias con mi mamá en esa época. Por más que intentara convencerme, no le hacía caso. Y cuando me ponía recitaciones e himnos de las palabras de Dios, hasta me resistía y evitaba escucharlos sin la menor intención de investigar. No me parecía lo más mínimo a una cristiana. Luego, cuando mi mamá ponía himnos, ya no era tan reacia. Gracias a Dios. Un día oí este himno. El regreso de Jesús es una gran salvación para aquellos que son capaces de aceptar la verdad. Pero para los que son incapaces de hacerlo, es una señal de condenación. Debéis elegir vuestro propio camino, y no blasfemar contra el Espíritu Santo ni rechazar la verdad. No debéis ser ignorantes y arrogantes, sino alguien que obedece la guía del Espíritu Santo, que anhela y busca la verdad. Solo así os beneficiaréis. Amén. Al oír este himno, de pronto me preocupé. Si Dios Todopoderoso es el auténtico regreso del Señor Jesús, ¿no me condenaré por no aceptarlo? Es grave ofender a Dios, un pecado que no se perdona ni en este mundo ni en el siguiente. Y el Señor Jesús dijo: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. Amén. Amén. El Señor Jesús nos enseñó que solo si buscamos y ansiamos la verdad, podemos recibir el abundante sustento de Dios. Pero si estudiaba el relámpago oriental y me engañaban, ¿no habrían sido en vano todos mis años de fe? Como no dejaba de cambiar de idea y no podía decidirme, pedí ayuda al Señor en oración. Oh Señor, estoy muy confundida. Estas palabras parecen tu voz, pero me da miedo malinterpretarlas y traicionarte. Señor, dudo que hayas vuelto como Dios Todopoderoso. Si esta es tu auténtica obra, te pido esclarecimiento. Si no, que me ayudes a mantenerme firme. Amén. Días después, mi mamá volvió a sacar la palabra manifestada en carne y me comentó: lee de forma diligente las palabras de Dios Todopoderoso y sabrás que es el regreso del Señor Jesús. Si no investigas, ¿cómo sabrás si lo es? Es como el buffet de un banquete. Si solamente lo miras pero no pruebas la comida, nunca sabrás a qué sabe. Si creemos en el Dios verdadero, ¿qué temes? Soy tu madre.
¿En serio crees que te voy a perjudicar? Las palabras de mi mamá fueron bastante convincentes. Pensé, solo he escuchado a los pastores y ancianos, pero nunca he oído los sermones del Relámpago Oriental ni leído las palabras de Dios Todopoderoso. ¿Cómo podría saber si Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús? Así es. Al leer la Biblia, yo no había comprobado que el Señor Jesús era el Redentor. Con esa idea, tomé el libro y me puse a hojearlo. Dios Todopoderoso dice: quizás, habiendo oído el camino de la verdad y leído la palabra de vida, creas que solo una de cada 10,000 de estas palabras está en sintonía con tus convicciones y con la Biblia. Y entonces deberías seguir buscando en esa 10,000ª parte de esas palabras. Sigo aconsejándote que seas humilde, no te confíes demasiado y no te exaltes mucho. Con esta exigua reverencia por Dios en tu corazón, obtendrás mayor luz. Si examinas y contemplas repetidamente estas palabras, entenderás si son o no la verdad y si son o no la vida. Amén. 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 Con esta ferviente exhortación, empecé a ponerme nerviosa y a asustarme. ¿Son estas las auténticas palabras de Dios? Si no, ¿por qué se afirma que son las palabras de vida y el camino de la verdad? Y se aconseja a la gente que siga buscando aunque solo una palabra de cada 10,000 coincida con sus convicciones y con la Biblia. Decidí investigar. Si no, sería demasiado tarde para lamentarme, una vez que perdiera la ocasión de recibir al Señor. Cuando ya lo tuve decidido, seguí leyendo y encontré este pasaje. Dios Todopoderoso dice: tengo la esperanza de que todos y cada uno de los hermanos y hermanas que buscan la aparición de Dios no repetirán la tragedia histórica. No debéis convertiros en los fariseos de los tiempos modernos y clavar a Dios de nuevo en la cruz. Deberíais considerar cuidadosamente cómo darle la bienvenida al retorno de Dios y tener claridad acerca de cómo ser alguien que se somete a la verdad. Esta es la responsabilidad de todo aquel que está esperando que Jesús vuelva montado sobre una nube. Deberíamos frotarnos los ojos espirituales para aclararlos y no empantanarnos en palabras de exagerada fantasía. Deberíamos pensar en la obra práctica de Dios y echar un vistazo al aspecto práctico de Dios. No os dejéis llevar demasiado, ni os perdáis en fantasías, anhelando siempre el día en que el Señor Jesús descienda repentinamente sobre una nube entre vosotros y os lleve a vosotros, que nunca lo habéis conocido o visto, y que no sabéis cómo hacer su voluntad. Es mejor pensar en asuntos más prácticos. Amén. Esta lectura me resultó algo confusa. Si la Biblia deja claro que el Señor regresará con gran gloria sobre las nubes, ¿por qué decía este pasaje lo siguiente? Deberíamos frotarnos los ojos espirituales para aclararlos y no empantanarnos en palabras de exagerada fantasía. No os dejéis llevar demasiado ni os perdáis en fantasías, anhelando siempre el día en que el Señor Jesús descienda repentinamente sobre una nube entre vosotros. ¿En realidad no volvía el Señor sobre las nubes? ¿Qué pasaba aquí? Le di vueltas a la cuestión, pero no la entendía. Recordé que los creyentes en Dios Todopoderoso venían seguido a la casa, así que decidí preguntarles, a ver qué respondían. Bien. Un día vino a casa Muyu de la Iglesia de Dios Todopoderoso y le hablé de mi confusión.
Sonriente me respondió: cierto que la Biblia señala el regreso del Señor sobre las nubes, pero en cuanto a cómo volverá el Señor, la Biblia contiene otras profecías, aparte de las de su venida sobre las nubes. Por ejemplo, la Biblia dice: porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Y vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. He aquí, vengo como ladrón. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Además, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. 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 En estos versículos, ¿por qué el Señor no hace más que recalcar la venida del Hijo del Hombre? ¿Vendrá el Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre en su día? ¿A qué alude Hijo del Hombre? Al Espíritu de Dios, que se encarna y se convierte en el Hijo del Hombre. Por sí solo, al Espíritu de Dios no se le puede llamar Hijo del Hombre. Sí. Correcto. Asimismo, el Señor señala reiteradamente que volverá como ladrón y dice que a medianoche se oyó un clamor. Esto indica que, cuando vuelva el Señor, lo hará en silencio y en secreto, que se encarnará en el Hijo del Hombre y descenderá en secreto, sin que nadie descubra lo sucedido. Ujú. Es como cuando el Espíritu de Dios se encarnó en el Señor Jesús para aparecer y realizar su obra. El Señor Jesús parecía una persona normal y, cuando iba predicando por todas partes, nadie reconocía que era Dios encarnado, la manifestación de Cristo. Por eso podemos estar seguros de que, cuando vuelve el Señor, lo hace encarnado en el Hijo del Hombre para aparecer y obrar. Sí. Me desconcerté cuando dijo esto Muyu. Los pastores y ancianos solían explicar que Hijo del Hombre aludía al Señor Jesús, no al regreso del Señor Jesús. Los pastores y ancianos conocían bien la Biblia, así que no podían equivocarse. Razoné que tal vez Muyu había malinterpretado la Biblia y decía lo que no era. Al darme cuenta, de pronto señalé: Muyu, los pastores y ancianos nos decían que Hijo del Hombre aludía al Señor Jesús, no al regreso del Señor encarnado. Me respondió pacientemente: hermana, todos estos versículos dejan claro que son las profecías del regreso del Señor Jesús. Cualquier persona con discernimiento lo tiene claro. ¿Cómo podrían referirse al Señor Jesús? ¿No malinterpreta ese clero las palabras del Señor? Además, mira el Evangelio de Lucas 17, 24, 25. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. En estos versículos, Él profetiza las condiciones que habrá a su regreso. Si el Señor regresara con gran gloria en un manto de nubes, seguro que todo el mundo quedaría aterrado y caería al suelo. ¿Quién osaría resistirse y rechazar al Señor? ¿Cómo se cumpliría la profecía? Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. ¿Qué aparece en la Biblia? Cierto. Así, según las palabras del Señor, no cabe duda de que su regreso es el Hijo del Hombre encarnado. La aparición y obra de Dios Todopoderoso cumplen plenamente las profecías del Señor Jesús. La enseñanza de Muyu fue muy sensata. ¿Qué te pareció entonces? ¿Resolvió las dudas que aún tenías?
Sí. Tras su enseñanza, sentí mucha vergüenza. Su enseñanza estaba bien fundada y me convenció por completo. Jamás imaginé que, pese a conocer bien la Biblia y explicársela a menudo a otros, no vería que la Biblia deja claro que el regreso del Señor será el Hijo del Hombre. Creía ciegamente en los pastores y ancianos. Estaba confundida en la fe y mis años de estudios bíblicos habían sido en vano. No comprendía las palabras del Señor y todavía era arrogante y limitante. ¡Qué irracional!